Ajá, la clase de hoy es sobre diccionario y directorio. Quizás alguno de ustedes ha escuchado hablar acerca del diccionario y directorio o el catálogo de datos. Fíjense, ¿cuáles son los objetivos de este tema? Conocer qué es el diccionario y directorio y su función. Conocer la estructura de un diccionario y directorio, los componentes y otros contextos que usa un diccionario y directorio. Entonces, vamos a ver qué es un diccionario y directorio. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué imagen ven ustedes ahí? Exacto, un diccionario, ¿no? La coloco ahí justamente por las definiciones que queremos hacer. ¿Qué nos permite obtener un diccionario? Ajá, pero ¿qué es lo que vamos a buscar en un diccionario? El significado, ¿verdad? El diccionario lo buscamos para conocer el significado de una palabra. Entonces es una estructura que proporciona significado o definición de términos. Lo podemos tener en físico o lo podemos tener como una aplicación, como por ejemplo el diccionario del Real Academia Española. Entonces por ahí tenemos un significado de lo que sería un diccionario de datos. Entonces, si es así, ¿qué sería un diccionario de datos? ¿Quién me puede decir? Haciendo la analogía de diccionario que me da el significado de las palabras con respecto a los datos, al que me almacena información sobre los datos. Bueno, en otras palabras, esos son metadatos, pero aquel que me puede dar significado o definición de los datos. Por otra parte, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué creen ustedes que es eso? Un directorio telefónico, muy bien, exactamente. Ajá, entonces, ¿qué es lo que me da un directorio? ¿Qué me permite hacer un directorio? Describe los datos. ¿Qué puedo hacer yo con un directorio? Por ejemplo, con un directorio telefónico, ¿qué me permite a mí hacer? Por ejemplo, el directorio del teléfono de ustedes. Buscar datos, ¿no? Buscar los contactos, muy bien. Asociar nombres con números de teléfono, exactamente. Entonces, fíjense, un directorio es una estructura que permite localizar un recurso o elemento. Fíjense, gracias al directorio ustedes pueden localizar sus contactos, ¿sí? También hay directorios, otro tipo de directorios como el DNS y el directorio de archivos, que me permite localizar los archivos y el DNS me permite localizar páginas o sitios web, ¿sí? Entonces tengo dos cosas, dos aspectos en un diccionario de datos, la parte de diccionario y la parte de directorio. Entonces vamos a ver qué es un dato, ya ustedes deben conocer el concepto de dato. Es una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, entre otros, que describen hechos empíricos, sucesos o entidades. Entonces tenemos ahí un dato. ¿Pero qué significa ese dato? Fíjense, el significado se lo tendrían que dar ustedes, porque no tiene contexto. Entonces los datos sin contexto carecen de significado. Y de ahí viene la importancia del diccionario de datos. Entonces vamos a ver, el diccionario de datos describe el significado de los datos, almacena el aspecto lógico de los datos y está orientado a usuarios humanos. Por ejemplo, Dallas puede ser el apellido de un empleado o puede ser el nombre de una ciudad. Esto es lo que me da el contexto de este dato que está aquí. Hasta que yo no tengo el contexto del dato, no puedo saber exactamente qué significa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, excelente. Por el otro lado, tenemos el directorio. ¿Qué me da el directorio? Describe los atributos físicos de los datos. Entonces, fíjense, estoy diciendo, por ejemplo, que es un campo
que es un varchar de tamaño 50. Permite localizar el dato. Está en un archivo de datos que tiene organización hash, que está ubicado en el disco, en una parte del disco. Y eso define cómo puede ser obtenido y usado. Por ejemplo, si lo tengo en una organización hash, eso significa que voy a tener que aplicar una función hash para poder recuperar el dato. ¿Lo ven? Si estuviera en una organización de archivo secuencial ordenada, entonces tendría que buscarlo de manera logarítmica. Y si estuviera en una organización indexada, lo tendría que buscar a través del índice. ¿Se entiende? Ok. Por supuesto, si el aspecto de diccionario está orientado a los humanos, este aspecto, ¿qué creen ustedes que está orientado? Ok. Muy bien, Catherine. Entonces, el aspecto del directorio está orientado a los sistemas encargados de proveer el acceso a los datos, ya que me permite localizar el campo, saber cómo llegar hasta él y saber su definición. Cómo está, cuál es el tipo de dato para poderlo representar apropiadamente en el momento de que se me solicite el dato. Entonces, el aspecto de diccionario, es decir, su significado, y el aspecto de directorio es lo que llamamos metadatos. Son datos acerca de los datos. Entonces, el diccionario directorio es el lugar donde se encuentra la información acerca de la definición de los datos de una organización, es decir, los metadatos. Vamos a definir un poco más extensivamente lo que son los metadatos. Este es un término acuñado por Jack Meyer en los 60 para describir un conjunto de datos. Puede incluir información descriptiva sobre el contexto, la calidad, la condición y las características de un dato. Fíjense que ya yo les había hablado del contexto. Bueno, este concepto se ha ido extendiendo para abarcar otros aspectos acerca de los datos. Está asociada al proceso de recuperación de información, recursos u objetos. Entonces, fíjense algo importantísimo. Yo puedo tener información almacenada, pero son los metadatos los que me van a permitir recuperar esta información. Fíjense que esta información puede estar asociada a recursos y a objetos también, a objetos de datos. Entonces, completando el concepto, metadato es toda aquella información descriptiva sobre contexto, calidad, condición o características de un recurso, dato u objeto, con la finalidad de facilitar su recuperación, autenticación, evaluación, preservación e interoperabilidad. Este sería la definición más completa acerca de los metadatos. Entonces, resaltando los aspectos más importantes, el diccionario describe el significado de los datos, almacena el aspecto lógico y está orientada a los usuarios humanos. El directorio describe los atributos físicos, permite localizar el dato dentro de la base de datos y está orientado al sistema encargado de proveer el acceso a los datos. O sea, el diccionario directorio estaría orientado, si lo vemos de esa manera, al sistema manejador de base de datos, que es el que me va a dar acceso a los datos. Sin embargo, no es lo único. Otros sistemas pueden tener acceso al diccionario de datos, que en este caso está dentro del sistema manejador. Por ejemplo, todos aquellos programas que se conectan a la base de datos y que te permiten saber la estructura de la base de datos, dibujarla, como por ejemplo MySQL Workbench o SQL Developer, tienen acceso al diccionario de datos, al aspecto de directorio.
Entonces, los objetivos del diccionario son almacenar la descripción de los datos, apoyar el análisis de datos. Cualquier análisis que ustedes vayan a hacer sobre los datos tiene que pasar por el diccionario directorio de datos. Permite documentar la base de datos, ya que a través del diccionario ustedes pueden colocar definiciones adicionales con respecto a los datos. Permite estandarizar los datos porque al compartir el diccionario directorio, toda la organización debería conocer. Ok, y como quinto objetivo, proporciona al sistema la manera de acceder a los datos. Entonces son los 5 objetivos más importantes del diccionario directorio. Entonces fíjense, permite almacenar las descripciones de los datos. Estos son los datos. Esta es parte de su descripción. Entonces ya yo sé que esto que está aquí, estos datos que están aquí son un curso. Y estos datos que están aquí son un profesor. Y estos datos son el teléfono del profesor y así sucesivamente. El diccionario me permite detectar inconsistencias y redundancias de los datos, ya que es el que me permite saber cuál es la estructura que tienen los datos. Él me documenta la base de datos, ya que me permite conocer las características, o sea, por ejemplo, qué tablas están almacenadas, cuáles son las restricciones, las claves, cómo se relacionan, y es una fuente de información común para todos los usuarios. Me permite estandarizar los datos, ya que proporciona asistencia de los significados más comunes a los elementos de datos y su uso. Inclusive para personas externas a la organización que vayan a hacer un proyecto sobre la base de datos, lo ideal es que tengan acceso al directorio, al diccionario directorio, para que conozcan la estructura y el significado de los datos. Y por supuesto proporciona a los sistemas la manera de acceder a los datos. Vamos a ver ahora los beneficios. Disminuye los costos de desarrollo de aplicaciones al contar con la más completa documentación de la base de datos y disminuye los costos del mantenimiento de la base de datos. ¿Alguno de aquí ya está desarrollando, ha hecho desarrollos de aplicaciones, sobre todo aplicaciones web? ¿No? Bueno, esto es algo que ustedes van bueno, lástima porque esto es algo que va a ser muy importante al momento de ustedes hacer un desarrollo web, por ejemplo. Siempre que hay un desarrollo web, por lo general hay una base de datos que está soportando los datos que maneja la aplicación. En la actualidad hay mucho, lo que llaman framework de desarrollo o marcos de trabajo de desarrollo. Por ejemplo, PHP tiene una serie de marcos de trabajo o framework. Hay uno que se llama Laravel, otro que se llama KPHP. Bueno, todos ellos, antes teníamos que hacer declarar las clases que estuvieran apoyando todas las tablas de la aplicación, de la base de datos. Ahora ya eso lo hacen los frameworks automáticamente porque acceden al diccionario directorio. Entonces, gracias a eso de que pueden acceder al diccionario directorio, ya no tenemos que declarar todas las clases dentro de la aplicación que representen las tablas de la base de datos. Ok, el mantenimiento es muy importante porque hay bases de datos que pueden crecer muchísimo, de 100 tablas, más de 100 tablas, 100, 200 tablas. Entonces, tener un diccionario de datos me permite controlar las tablas, cómo se relacionan ellas entre sí, entre otras cosas. Permite el acceso a los datos por los demás componentes de la base de datos. Fíjense, cuando ustedes hacen una consulta, lo primero que hace el sistema manejador es consultar el diccionario de datos. Suponte que ustedes hagan una consulta que sea select nombre from empleado. ¿Qué creen ustedes que es lo primero que hace el sistema manejador?
Exacto. Tiene que verificar la existencia de la tabla empleado. Y dentro de la tabla empleado, que existen las columnas. En este caso, la columna nombre, ¿no? Yo digo select nombre from empleado. Entonces tengo que verificar que exista la columna nombre. ¿Sí? Entonces, ¿dónde puedo verificar yo que exista la columna nombre? Bueno, esa verificación la tengo que hacer en el diccionario de datos. Bueno, el diccionario de datos me dice que hay una tabla empleados que tiene una columna llamada nombre. Además de eso, en el diccionario de datos se almacenan los usuarios que tienen acceso a los datos, qué accesos puede tener cada uno de los usuarios. Entonces me permite tener controles de acceso y seguridad, facilitando también los procesos de auditoría, y además de eso ahí se guardan todas las reglas de integridad que ustedes tengan en la base de datos. Es decir, todas las restricciones del tipo clave primaria, clave foránea y otras restricciones que vamos a ver en el siguiente tema, se guardan en el diccionario directorio. Y por otro lado, mantiene separados los datos de su definición. Entonces, fíjense, si ustedes pudieran extraer la tabla solamente, ahí van a tener los datos, pero no van a tener la definición de los datos. La definición de los datos está en el diccionario de datos. ¿Se entiende eso? Ok. Ahora vamos a ver cuáles serían los componentes del diccionario de datos. Entonces, fíjense, este cuadrito ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Fíjense, aquí vemos que el diccionario de datos, la definición de los datos como tal que componen el diccionario de datos está en disco, se almacena en disco, ¿sí? Pero no tienen acceso directamente los usuarios del sistema manejador. Por lo general, el que tiene acceso al diccionario de datos es el administrador de base de datos. El intérprete DDL, cada vez que crea una estructura de datos, por ejemplo, que crea una tabla, que crea un índice, que crea un usuario, un rol, o que asigna permisos, o que crea una restricción, genera una entrada al diccionario de datos, ¿sí? Esto lo hace a través de ciertos componentes. Y por supuesto, el compilador de ML, como les estaba diciendo, cada vez que ustedes hacen una consulta, él lee del diccionario. Dice, el intérprete de DDL modifica el diccionario y el compilador de ML consulta el diccionario. Y el gestor de autorización e integridad también lo consulta para ver si efectivamente el usuario que está haciendo la petición de los datos está autorizado para hacerlo. O la creación de los datos, por supuesto, también. Entonces, los componentes del diccionario de datos son una base de datos, una interfaz de software para los usuarios, es decir, la que me permite a mí hacer consultas sobre el diccionario, los procesos que generan consultas sobre los metadatos, como en este caso el compilador de ML y el gestor de autorización e integridad, son dos procesos internos dentro del sistema manejador que hacen consultas al diccionario de datos. Y, por supuesto, herramientas para garantizar la validez, integridad y acceso a los metadatos. Entonces, aquí en este caso, estos componentes también me aseguran que los acceso a los metadatos se hace por personas autorizadas y que digamos, la concurrencia es correcta, ¿sí? Entonces, todos estos componentes están dentro del sistema manejador, pero si ustedes tuvieran que hacer un diccionario de datos, tienen que definir cada uno de estos componentes. Y por supuesto, la base de datos es lo que se almacena en disco. Entonces, una base de datos del diccionario directorio está formada por los elementos de datos y por la estructura de datos. Los elementos de datos es lo mismo que para cualquier base de datos. Son los atributos. O sea, tienen nombre, datos descriptivos, alias y valores y restricciones. Y las estructuras de datos son grupos de datos relacionados.
Entonces, en los sistemas manejadores de base de datos relacionales, el diccionario de datos es llamado generalmente catálogo del sistema. Y las estructuras de datos que lo conforman son: el esquema, describe las bases de datos creadas por el sistema de base de datos. Entonces, si yo tengo 5 esquemas en el diccionario directorio, voy a tener una tabla llamada esquema que me describe cada uno de esos esquemas. Entonces, las tablas describen cada tabla asociada a un esquema. Y las columnas describen cada atributo asociado a una relación. También puedo guardar los usuarios y privilegios, las vistas, las restricciones y los índices. Como ya nos quedan 2 minutos, en la siguiente sesión vamos a dibujar cómo sería un diccionario directorio con todos estos elementos de datos que tenemos aquí. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí para cerrar esta sesión? Ok, excelente. Entonces,